21 horas, la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires 21 grados 5 décimas, la humedad 42% y te anticipamos que para mañana miércoles la temperatura mínima será de 16 grados, la máxima de 24 grados. Luego de la derogación de la ley de alquileres decidida por el gobierno de Javier Milei a través del decreto de necesidad y urgencia, los contratos firmados bajo la ley número 27.551 aprobada en 2020 continúan actualizándose mediante el índice de contratos de locación y en febrero sufrió una suba del 147,1% anual. Al respecto de este tema estamos en comunicación con Maximiliano Vitar, titular del Movimiento Inquilino Nacional. ¿Cómo estás, Maximiliano? Buenas noches. Hola, buenas noches. Un saludo para usted, la audiencia. Muy buenas noches, Maximiliano. ¿Cómo es la situación actual con respecto a los inquilinos en nuestro país? Bueno, la verdad que la situación es muy compleja, no solamente por la delicada situación en la que nos encontramos en términos políticos y económicos, sino a su vez también en la complejidad de que en este contexto conseguir un lugar, un techo donde vivir, siendo la única alternativa el alquiler, más aún en una vigencia, un decreto, a nuestro entender es inconstitucional, que ha derogado cualquier tipo de regulación y ha liberado la situación a un aparente acuerdo entre partes, cuando claramente el acuerdo no existe, sino la imposición del interés del propietario de las condiciones que tiene. Con respecto a este tema, hubieron varios frentes que surgieron en estos últimos meses, desde la desregulación de los valores, cómo hay que ingresar, el monto para ingresar a un alquiler, o sea, los precios no solamente se duplicaron, hasta se triplicaron. ¿Cuáles son las principales denuncias o reclamos que están recibiendo? Y principalmente es más que consulta, es desesperación. Lo que nosotros encontramos es alguna consulta por parte de algún propietario o de un inquilino de qué marco puede o de qué manera puede plantearle el propietario cómo es su poder adquisitivo, o que ese aumento exponencial que vos manifestás es imposible pagar, o que en realidad, bueno, hoy salía un informe, o en estos días salió un informe del Consejo Profesional de Ciencia Económica, que del Colegio Profesional de Corredores Inmobiliarios, que a nivel nacional es casi el 45% de los contratos de alquiler se ajusta de acuerdo a la inflación. O sea, ni siquiera, si bien hay un porcentaje que, a pesar de que constantemente y durante todo la vigencia de la ley criticaban el índice del alquiler, bueno, ahora aparentemente lo están aplicando. Pero la diferencia está en que ahora se ajusta, estamos hablando casi un 70% de los contratos se están ajustando de manera cuatrimestral, ponderando la inflación cuando el salario o el poder adquisitivo de las familias que alquilan no lo acompaña. Y a su vez lo más paradójico es que uno empieza a encontrar, como que ya lo habíamos anticipado y esto lo confirma, lo que nosotros venimos diciendo, de que realmente, a pesar de que constantemente bombardean la mejora en la oferta y mejora en lo que es la oferta de alquileres, bueno, eso no ha replicado que hayan bajado los precios de los alquileres. O se han mantenido, o en su efecto han aumentado, si bien por debajo de la inflación, pero ya venías con un comparativo interanual que superaba la inflación, el ajuste de inflación, y ellos decían que el motivo de que los alquileres de manera interanual superaron la inflación es porque el propietario aparentemente se protegía por el índice que ahora están aplicando, que es el índice del ICL, que se ajustaba de manera anual, o porque se buscaba cubrir de algunas futuras inflaciones. Bueno, la situación es que, o porque si no tenía un contrato de 3 años, bueno, ahora hay contratos de 2 años, contratos de 1 año, contratos con ajustes trimestrales o cuatrimestrales de acuerdo a la inflación, y el precio inicial no bajó.
Y ni hablar de las formas de pago también, ¿no? Con respecto a pesos, dólares, incluso en enero también se firmó el primer contrato en criptomonedas. Exactamente, yo creo que son situaciones aisladas, pero la realidad es que uno, obviamente en este contexto económico tan complejo y donde uno ve que hay también hubo una disparada de los precios, lo que fue enero, diciembre y enero, y ahora hay como un amesetamiento, producto también de que mucha gente está a la expectativa de lo que puede llegar a suceder, etcétera, que se ha enfriado un poco, y en este contexto de recesión, bueno, se ha frenado un poco esta escalada, pero ahora no implica que cuando se empiece a reactivar volvamos a situaciones que nosotros ya vivimos en su otra oportunidad, y donde la libertad de mercado claramente ha generado que nosotros no solamente tengamos más inestabilidad, sino que a su vez también paguemos o destinemos más de nuestros salarios en el pago del alquiler. Con respecto a este tema, Maximiliano Vitar, quería comentarte y bueno, informarte también sobre las palabras de Federico Sturzenegger, que participó de una conferencia en la Universidad de Miami, donde él expresó o aseguró que tras la derogación de la ley de alquileres, los precios de ese mercado cayeron un 20%. Perdón, parece que iban a pasar lo que había manifestado. Bueno, la realidad es que nosotros, primero miente, la realidad es que miente, porque no solamente que no han bajado los precios, sino que, vuelvo a insistir en esta situación, o sea, el otro día un informe en Zona Prop decía que en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, había aumentado un 62% en enero la oferta, pero los precios de los alquileres se habían aumentado un 21% comparado con diciembre. Exacto. Y estamos hablando de que a pesar de que aumentó la oferta, no implicó que los precios iniciales hayan bajado. Y quiero hacer este comparativo porque no me parece un detalle menor. O sea, si vos en términos nominales, si vos, por ejemplo, un departamento te salía 350.000 pesos y esos 350.000 pesos aparentemente era un precio inicial alto porque vos tenías un ajuste semestral de acuerdo al índice de la casa propia, que es mucho más bajo que el ICL, que es el índice anterior de la ley de alquileres, o en su efecto que es más bajo que la inflación, y que eso a su vez también se le sumó el precio porque vos lo tenías 3 años alquilado, bueno, ahora lo tenés o 2 años o con ajustes trimestrales o cuatrimestrales de acuerdo a la inflación, y tenés el mismo precio inicial o en su efecto un 21% más caro. Entonces la realidad es que no bajaron los precios. Entonces yo vuelvo a insistir en este tema, y además porque ya en la historia, a ver, tampoco no es una cuestión ni en términos ideológicos ni en términos personales. O sea, uno analiza lo que sucede en economías estabilizadas o que tienen un desarrollo o que son países desarrollados, como por ejemplo la Europa, Estados Unidos, y el rol del Estado es regular tanto o el precio inicial como su efecto el aumento. Miren, de 23 países desarrollados a nivel europeo, 13 regulan el precio inicial del alquiler o el aumento del alquiler. Entonces, yo creo que si en contextos donde hay países que tienen estabilizada su moneda, estabilizado a nivel económico, estabilizado a nivel político, y aún así los estados no solamente regulan o el precio inicial o la forma de aumento del alquiler, sino que a su vez también tienen desde el Estado alquileres ofrecidos de manera pública, tienen el impuesto a la vivienda ociosa. Bueno, la realidad es que lo que nosotros estamos planteando no es errado, porque si quieren plantear que en un contexto donde tenemos una economía completamente inflacionaria, los precios, los salarios no acompañan esa situación, está completamente inestable la situación económica y política, que la solución sea desregular completamente, la verdad que no encuentro razonamiento a esa situación. Además, porque también esto ya se practicó en la Argentina. Eliminemos la situación internacional, pero en Argentina también se aplicó la desregulación de los alquileres,
tanto en lo que era la limitación de cuánto podía impactar en un salario, como el rol del Estado en la construcción de viviendas para alquilar, y la forma en lo que se manejaba la vivienda ociosa en nuestro país, no solamente hizo que el impacto del alquiler se redujera a un 4% del salario promedio de un inquilino, sino que a su vez también aumentó un 30% la cantidad de propietarios. Porque es completamente inconsistente pensar de que una política habitacional la puedas plantear en un horizonte en el cual la solución sea que vos seas propietario cuando el salario tuyo lo estás destinando más del 50% en solamente pagar el alquiler. Exactamente, y también en un contexto en el que ya es casi imposible acceder a la posibilidad, aunque sea de la casa propia, ¿no? Y si en Ciudad Autónoma, en Provincia de Buenos Aires, sacaron que en diciembre el metro cuadrado llegó al 1.017.000 pesos. O sea que si vos querés construirte por lo menos un departamento de 45, necesitas 45 millones de pesos. Exacto. O sea, siendo el sueldo promedio de un argentino, no sé si eso lo pasamos a dólares, son casi $42.000, y o sea, y vos tenés un sueldo promedio de $200, $300, en algunos casos 450. Muchísimas gracias, Maximiliano. Vamos a seguir de cerca este tema, que es una de las mayores repercusiones del mega DNU decretado por el gobierno de Javier Milei. Muchísimas gracias. No, nosotros, muchísimas gracias a ustedes, y nosotros no solamente vamos a acompañar lo planteado y presentado por la UCR a nivel nacional, donde le ha pedido al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, sí, que de una vez constituya la comisión bicameral por parte de diputados para que se pueda ser tratado este DNU, porque creemos nosotros que ha sido muy poco ético lo que ha hecho el sector inmobiliario y particularmente las inmobiliarias, porque realmente salir a describir simplemente los efectos beneficiosos de un decreto sin analizar y indirectamente estar avalando que de esta manera, de manera inconstitucional, como ha sido este decreto, se puede ir regulando y reglamentando en nuestro país cuestiones tan sensibles como la vivienda. La verdad que me gustaría preguntarle qué hubiera hecho el Colegio de Corredores, el Consejo Federal de Inmobiliario, si esto hubiese sido al revés. Es decir, ¿qué hubiese pasado si hubiera habido un decreto que hubiera determinado que, por ejemplo, las viviendas ociosas se expropiaran? Por ejemplo, lo estoy planteando en términos extremos. Hubieran explicado solamente, o que, por ejemplo, que el plazo mínimo de los contratos por decreto determine que sean 5 años, o que en su efecto el ajuste del alquiler solamente podía ser cada año y medio. ¿Qué hubiera dicho el Consejo de las Inmobiliarias? ¿Hubieran dicho, bueno, esta es la nueva reglamentación? ¿Hubieran planteado recursos administrativos, recursos judiciales? ¿Hubieran salido a decir de que esto era inconstitucional, que era un avasallamiento a la democracia, a la república, a la división de poderes? ¿Qué hubiera hecho las inmobiliarias? Maximiliano, ya estamos casi en el cierre del programa con este tema que es muy importante, que nos atraviesa a todos, y bueno, ya desde ya vamos a cerrar esta nota, ofreciéndote también el aire de Splendid como siempre para que podamos seguir difundiendo este tema que es muy importante. Vale, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Estábamos en comunicación con Maximiliano Vitar del Movimiento Nacional de Inquilinos.